Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina en la UPAEP y vamos a desarrollar en este video el tema del papel de la inmunología en el cáncer. Queremos recalcar que este video lo estamos haciendo para que podamos tener una idea más clara de lo que es este tema y cómo se va a desarrollar. Para nosotros, este tema es algo muy importante, ya que con esto vamos a poder desarrollar la función de distintas enfermedades en un futuro. Asimismo, cómo se manifiestan y cómo se desarrollan. Entonces hablaremos del cáncer y el sistema inmunitario. Principalmente hablaremos de la vigilancia inmunitaria, pero primero hay que explicar lo que es el cáncer propiamente. Entonces, como se sabe, las células tienen una duración de vida determinada y cuando estas mueren se generan nuevas gracias a la proliferación y diferenciación de células progenitoras. La producción de estas es regulada para que el mismo número de las células que murieron sea el mismo número de las nuevas células que se están produciendo, para que se mantenga un equilibrio constante. Pero en ocasiones aparecen células que no están sujetas a mecanismos normales de control de crecimiento, y estas dan lugar a clones que alcanzan un tamaño considerablemente anormal. Este crecimiento anormal da lugar a un tumor. Y este tumor puede clasificarse como benigno, que crece por un tiempo definido y no invade a los tejidos sanos, o puede ser maligno, que continúa con su crecimiento y llega a otros tejidos. Entonces, el cáncer es un tumor maligno. Y este tumor maligno lo que provoca es una metástasis. La metástasis quiere decir que puede llegar a expandirse a los vasos tanto linfáticos como sanguíneos y así puede extenderse a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, un tumor maligno que originalmente se puede originar hablando de el pulmón puede alcanzar los tejidos o el órgano del hígado, por ejemplo. Un tumor maligno se clasifica según su origen embrionario del tejido del que deriva su masa. Los carcinomas, que normalmente son el 80% de los tumores que se originan en el cuerpo, se originaron en tejidos endodérmicos o ectodérmicos, como sería la piel o el revestimiento epitelial de los órganos y las glándulas internas. También puede ser leucemias y linfomas, que son tumores malignos de las células hematopoyéticas de la médula ósea, y sarcomas, que son malformaciones menos frecuentes y derivan de tejidos conjuntivos mesodérmicos, como son el hueso, la grasa y el cartílago. La transformación de una célula benigna a una célula maligna puede ocurrir tanto por agentes químicos como agentes físicos. Los agentes químicos pueden ser reactivos alquilantes del DNA y los agentes físicos pueden ser como la luz ultravioleta y las radiaciones ionizantes. Entonces, estas normalmente siempre tienen un inicio y una promoción. Un inicio quiere decir que cambia su genoma sin transformación maligna, y en la promoción los diversos promotores ya estimulan la división celular y producen la transformación maligna. Entonces, hablando acerca de la vigilancia inmunitaria, el tumor maligno que provoca el cáncer, o que es el cáncer, tiene células anormales que en su membrana presentan proteínas ajenas al cuerpo, y el sistema inmune reacciona a estas proteínas porque son ajenas al cuerpo. Entonces, como son ajenas al cuerpo, las trata de defenderse y atacarlas de alguna manera. Pero si el tumor no produce las proteínas o el sistema inmune no las detecta, entonces no podrá defenderse de ninguna manera. El sistema inmune reconoce las células que son propias del cuerpo, y estas células que son propias del cuerpo son presentadas por la familia de MHC, el complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, cuando el MHC presenta moléculas que no son propias del cuerpo, activa los linfocitos T o los linfocitos B, y estos se dirigen a la zona afectada y destruyen o fabrican anticuerpos
para neutralizar o luchar contra las moléculas extrañas. Esto se llama el mecanismo de lucha contra el cáncer. Entonces, hablando de las moléculas que pueden provocar a las células cancerosas, tenemos a los antígenos específicos de tumor, que como su nombre los dice, son propios del tumor, del cáncer. Entonces los antígenos pueden ser expulsados de sus células o se quedan en su membrana. Pero cuando los antígenos propios del cuerpo detectan a estas células, son activados los linfocitos T o los linfocitos B, y estos se acercan a la zona donde se hallen las células cancerosas y las empiezan a atacar. Y también tenemos a los antígenos de tumor asociados. Estos sí comparten antígenos del cuerpo, pero los antígenos se liberan de manera anómala, y esto es lo que activa al sistema inmune. Entonces, cuando el sistema inmune detecta que los antígenos se están liberando de una manera anómala, entonces manda a los linfocitos T para que regulen esa producción. Y ya cuando se les regula la producción, pues se regula también los antígenos de tumor y se controla de cierta manera el cáncer. A lo largo de nuestra vida producimos tumores o células cancerosas, pero nuestro sistema inmunitario nos protege y las elimina antes de que sean un problema serio. Pero cuando es que el sistema inmune no puede defenderse de estas células, esto ocurre cuando el tumor, una manera es cuando el tumor disminuye su expresión de proteínas de la membrana. Entonces el sistema inmune no detecta unas proteínas extrañas, unas proteínas que pueden ser un problema, y por lo tanto no se defiende. Y si no se defiende, pues las células van a seguir produciendo otras células, o sea, se van a seguir clonando, van a aumentar de tamaño y van a hacer una metástasis por todo el cuerpo y produciría un cáncer muy agresivo. Otra manera de que los tumores se defiendan contra el sistema inmunitario es que secretan sustancias que lo inhiben. Estas sustancias actúan directamente sobre los linfocitos T o los linfocitos B que llegasen a tratar de atacar el tumor. Tratar porque, como lo inhiben, estas células defienden al tumor. Entonces los linfocitos T o los linfocitos B que trataran de atacar no llegarían directamente al tumor, sino que se quedarían en su exterior atacando a las células que lo están protegiendo, o sea, la secreción de sustancias que inhiben al sistema inmunitario. Entonces, la tercera forma de que el tumor se defienda es que este mismo crece sin inflamarse. Entonces, esto provoca que no exista ninguna señal de peligro que indique al sistema inmunitario que hay un riesgo de enfermedad. Y cuando esto ocurre, la respuesta inmune no actúa sobre el tumor, porque no lo reconoce como un tumor. Mecanismos de evasión tumoral. Ya que la respuesta inmunológica tiene el potencial de destruir específicamente células tumorales sin dañar el tejido sano del cuerpo y de crear una memoria inmune a largo plazo capaz de prevenir recurrencias, el sistema inmunológico tiene por un lado la capacidad de detectar y eliminar células tumorales y por el otro, proveer un microambiente favorable para el crecimiento tumoral debido a la función dual de algunas citocinas y moléculas del sistema inmune. Aún no se puede distinguir con claridad la inmunidad inflamatoria promotora de tumores de la inmunidad supresora de tumores. La inmunoedición, que se considera un refinamiento de la hipótesis de vigilancia inmunológica, la inmunoedición del cáncer es un proceso dinámico que consta de 3 fases. La primera, eliminación. En esta fase, el sistema inmune innato y adaptativo trabajan en conjunto para erradicar el crecimiento de tumores de forma exitosa. La segunda, equilibrio. Las células tumorales que han sobrevivido a la fase de eliminación entran a la fase de equilibrio
En esta etapa depende únicamente del sistema inmunológico adaptativo, a diferencia de las fases de eliminación y de escape, que dependen del sistema inmunológico innato y adaptativo. Y por último, la tercera fase, escape. Las células tumorales entran a la fase de escape después de haber fallado la mayoría de los mecanismos de supresión tumoral intrínsecos y extrínsecos. El escape de las células tumorales pueden ocurrir a nivel de las mismas células y o a nivel del microambiente tumoral. A pesar de que el sistema inmune es altamente eficiente en sus respuestas contra el cáncer, existen mecanismos generados por los propios tumores que les permiten evadir dicha respuesta y desarrollarse en el organismo. Entre estos puede mencionarse la falta de expresión de antígenos tumorales, una disminución de la expresión de las moléculas de clase 1 de complejo mayor de histocompatibilidad, la disminución de la expresión de genes que codifican para las proteínas TAP1 y TAP2, la secreción de bajos niveles de citocinas, la secreción de interleucina 10, citocinas supresoras que inhiben la activación de linfocitos TCD8 citotóxicos y células asesinas natural killer, y la liberación de receptores solubles de factor de necrosis tumoral alfa. También la falta de respuesta de los linfocitos T citotóxicos a interleucina 10, la inhibición de la expresión de interleucina 7 y la falta de correlación entre la presencia de anticuerpos antitumorales y el desarrollo del tumor. La inmunología tumoral ha tenido gran importancia gracias al estudio y caracterización de los antígenos de rechazo tumoral, el cual tiene como base dos objetivos. En primero, la identificación de los genes mutados como oncogenes o proto-oncogenes que codifican para proteínas reguladoras y estructurales de los diferentes tipos de cáncer. En segundo, la detección y eliminación de las células tumorales a través del reconocimiento de antígenos asociados al tumor con la finalidad de generar vacunas específicas contra tumores. La respuesta inmune antitumoral consiste en dos fases: el reconocimiento del antígeno y la acción antitumoral. Un antígeno tumoral es una molécula o parte de una molécula de un tumor capaz de ser reconocida específicamente por el sistema inmune del huésped. Casi todos los antígenos tumorales dan lugar a péptidos que son reconocidos por el sistema inmunitario después de ser presentados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. De hecho, muchos de estos antígenos han sido identificados por su capacidad para producir la proliferación de linfocitos T citotóxicos o células T auxiliares específicos para antígenos. Existen dos tipos principales de antígenos tumorales que se clasifican por su singularidad: antígenos específicos para tumor y antígenos asociados con tumor. Los antígenos asociados a tumor pueden ser expresados intactos en la superficie de las células tumorales o pueden ser presentados como fragmentos de proteínas llamados péptidos, unidos en los receptáculos de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 y 2. Dispuestos sobre la superficie de las células tumorales, se convierten en blancos de la respuesta inmune mediada por anticuerpos que desencadenan una respuesta humoral. Y los antígenos tumorales asociados con moléculas del complejo principal de histocompatibilidad son blancos de la respuesta mediada por linfocitos T. Se encuentran presentes en los tejidos celulares, pero también en algunos tumores que normalmente derivan de tipo celular. Como se trata de moléculas que ya se expresan en otros tejidos, suele existir una tolerancia natural que hay que romper si se quiere que exista una respuesta inmunitaria antitumoral. La respuesta inmunitaria puede generar síndromes autoinmunes no deseados, efectos secundarios desencadenados por la inmunoterapia. Los antígenos específicos para tumor son proteínas singulares que pueden producirse por mutaciones en células tumorales que generan proteínas alteradas y por ende antígenos nuevos. El procesamiento citosólico de estas proteínas
A continuación, dan lugar a péptidos nuevos que son presentados como moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, lo cual induce a una respuesta mediada por células de linfocitos T citotóxicos específicos para tumor. Los antígenos específicos para tumor se han identificado sobre tumores inducidos con carcinógenos químicos o físicos, así como sobre algunos tumores inducidos por virus. También pueden producirse por mutaciones de DNA que llevan particularmente difícil demostrar la presencia alternada o por asociados a tumores sobre tumores que no se muestran espontánea transformados o inducidos por sustancias particularmente difícil. Estos antígenos pueden ser bastante diversos o solo se identifican por su capacidad para inducir rechazo mediado por células T. La respuesta inmunitaria a este tipo de tumores típicamente elimina todas las células tumorales que portan números suficientes de estos antígenos singulares y así poder seleccionar las células que portan pocos o ninguno. En contraste con los tumores inducidos por sustancias químicas, los tumores inducidos por virus expresan antígenos tumorales compartidos por todos los tumores inducidos por el mismo virus, lo que hace más sencilla su caracterización. Ahora toca hablar del reconocimiento antigénico específicos tumorales por linfocitos T. Uno de los eventos más relevantes para el establecimiento de una respuesta inmune antitumoral efectiva involucra la interacción entre las DC y los linfocitos T, auxiliares y citotóxicos, en los linfonodos. Durante este contacto, las DC que han madurado después de reconocer antígenos tumorales en el contexto de señales de peligro, presentan los antígenos a los linfocitos T en las moléculas de MHC. En esta presentación antigénica constituye la llamada señal 1, que recibe los linfocitos a través de su TCR y determina la activación de aquellos clones de linfocitos T específicos para los antígenos tumorales. El proceso de activación induce cambios en la expresión de marcadores moleculares en los linfocitos y la producción de citocinas, entre las que se destaca la interleucina 2, de supervivencia como principal factor y proliferación linfocitario. Sin embargo, para que ocurra la activación efectiva, la expansión clonal y la diferenciación funcional de los linfocitos T, se requieren otras dos señales. La señal 2, basada en la interacción entre moléculas coestimulatorias, y la señal 3, mediada por citocinas. Una vez reconocidos los antígenos tumorales en un contexto peligroso, se produce la maduración de las DC, con la cooperación de linfocitos del cinato. La interacción entre las DC y los linfocitos T CD4 y CD8 a través de tres señales inducen la activación, proliferación y diferenciación funcional de estas células. La cooperación de los TB favorece el cambio de clases y la maduración de la afinidad de los anticuerpos. Ahora hablaremos de anticuerpos mononucleares contra antígenos tumorales. Los anticuerpos mononucleares están diseñados para funcionar de diversas maneras. Un medicamento en particular podría en verdad funcionar de más de un modo. Para ayudar al sistema inmunitario, el medicamento puede cumplir las siguientes funciones: detectar células cancerosas. Algunas células del sistema inmunitario dependen de los anticuerpos para ubicar el blanco de un ataque. Las células cancerosas que están recubiertas con anticuerpos mononucleares pueden ser más fáciles de detectar y de atacar para destruirlas. Ocasionar la destrucción de las membranas de las células. Algunos anticuerpos mononucleares pueden ocasionar una respuesta del sistema inmunitario que puede destruir la pared externa de una célula cancerosa. Bloquear el crecimiento celular. Algunos anticuerpos mononucleares bloquean la conexión entre una célula cancerosa y las proteínas que fomentan el crecimiento celular, una actividad
que es necesaria para el crecimiento y la supervivencia del tumor. Prevenir el crecimiento de vasos sanguíneos. Para que un tumor canceroso crezca y sobreviva, necesita un suministro de sangre. Algunos medicamentos con anticuerpos monoclonales bloquean las interacciones entre las proteínas y las células que son necesarias para la formación de nuevos vasos sanguíneos. Bloquear los inhibidores del sistema inmunitario. Determinadas proteínas que se unen a las células del sistema inmunitario son reguladoras, que evitan la hiperactividad del sistema. Los anticuerpos monoclonales que se unen a estas células del sistema inmunitario les proporcionan a las células que combaten contra el cáncer la oportunidad de trabajar con menos inhibición. Atacar directamente las células cancerosas. Determinados anticuerpos monoclonales pueden atacar la célula más directamente aunque estén diseñados con otro fin. Cuando algunos de estos anticuerpos se unen a una célula, una serie de hechos que se producen dentro de la célula pueden hacer que se autodestruya. Entregar el tratamiento con radiación. Debido a la capacidad de un anticuerpo monoclonal de conectarse con una célula cancerosa, el anticuerpo puede estar diseñado como vehículo de entrega de otros tratamientos. Cuando un anticuerpo monoclonal se une a una pequeña partícula radioactiva, esta transporta el tratamiento con radiación directamente a las células cancerosas y puede minimizar el efecto de la radiación en las células sanas. Esta variación de la radioterapia estándar contra el cáncer se denomina radioinmunoterapia. Entregar quimioterapia. De manera similar, algunos anticuerpos monoclonales se unen al medicamento quimioterapéutico para entregar el tratamiento directamente a las células cancerosas y evitar las células sanas. Unirse a las células cancerosas y del sistema inmunitario. Algunos medicamentos combinan dos anticuerpos monoclonales, uno que se une a la célula cancerosa y otro que se une a la célula específica del sistema inmunitario. Esta conexión puede fomentar los ataques del sistema inmunitario a las células cancerosas. Aquí podemos observar algunos anticuerpos monoclonales. Con esta parte queremos concluir nuestro video, esperando que ustedes hayan podido entender un poco de qué se trataba este tema. Solo nos queda decirles que muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.